Hola, hola, un vídeo más en el canal, estáis en el canal Treballem la Terra, trabajamos la tierra, we work the land. Soy Josep, bienvenidas, bienvenidos. Hoy estamos en un pueblo fantasma, en un pueblo abandonado donde han acontecido fenómenos paranormales y es un lugar precioso. Está situado a 1000 metros y con unas vistas extraordinarias, como podrán ustedes observar. Y vamos a ver lo que queda de la Musara, vamos a ver qué es lo que nos queda aquí para poder ver. Aquí se ve una casa ahí en la cima de este montículo. Aquí hay otra casa en ruinas. Podemos observar el pueblo abandonado en los años 60 de la Musara. Es un pueblo mediático famoso por los fenómenos paranormales que se suceden aquí. Aquí podemos visitar lo que queda, los restos de una casa que queda del pueblo. Todo lo demás es bosque. Si me acompañan, vamos a ver, a visitar lo que es la iglesia de San Salvador, que pertenece aquí en la Musara, que como os recuerdo fue un pueblo abandonado en los años 60. Son los últimos habitantes censados y ya no quedó nadie. Aquí pueden observar unas vistas impresionantes sin caernos. Este vídeo está relacionado con el otro vídeo anterior que os mostré, la desaparición de Enrique Martínez Ortiz, que todavía no se ha encontrado, desapareció aquí, en esta zona, y todavía no se ha... Recomiendo ver el vídeo, todavía no se ha encontrado. Vamos hacia aquí, que hay una balsa, la antigua balsa del pueblo. Todavía veo que hay agua. Los parajes de aquí alrededor es precioso de ver. Fíjense. Es una balsa antigua. Todavía hay agua. Así que las paredes parecen reformadas. Pero contiene agua. Y plantas acuáticas y algas. Esta es la iglesia de San Salvador, que la restauraron para mantenerla en pie. Aquí ha habido una restauración. Aquí más casas antiguas. No hay absolutamente nadie. Es idóneo para visitar ahora mismo. La iglesia de San Salvador. Aquí escuchan las personas aficionadas a lo paranormal. Se han escuchado campanas, aún sin haber la campana en su lugar, que no hay nada. Solo quedan estas paredes sujetas por esas vigas de hierro. Aquí queda un trozo de muro con una bisagra antigua de hierro. La verdad que es emocionante visitar este lugar. Es precioso el sitio. Está abandonado, pero el lugar es bastante hermoso. Ahora van a ver unas vistas, juzguen ustedes mismos. Vamos a ir hacia un precipicio que hay, así con unas vistas increíbles. Esta es la balsa por la parte de arriba. Hemos estado en el otro lado y van a ver las vistas acto seguido. La balsa iba muy bien para tener agua en el pueblo.
era su fuente de agua. Fíjense en las vistas que no tienen desperdicio. Con mucha cautela, porque aquí hay muchísima altura y eso está cortado, no hay protección, no hay nada. Mucho viento, estamos a 1000 metros. Fíjense qué vistas que tenían aquí estas personas, estos habitantes del pueblo. Fíjense qué vistas tenían. Por ahora no se observa ningún fenómeno paranormal. Está todo correcto, todo en su sitio. Y ahora vamos a subir por esta laderita de aquí, de piedra, porque veo otra construcción. Más arriba, fíjense las vistas impresionantes. Es impresionante el lugar. La gente de aquí disfrutaba de unas vistas, vamos, que una maravilla, ¿no? Estamos en el mes de junio y hoy pues les comparto esta visita a la Musara, pero sin ninguna perspectiva de fenómeno paranormal ni nada, sino una simple visita de lo que es el pueblo, lo que fue antaño y lo que queda ahora. Fíjense, llegamos a otra construcción más apartada. Aquí se ve la iglesia de San Salvador. Y aquí llegando a otra construcción. Y las vistas de aquí, preciosas, lo siguiente. Sin caernos, que aquí si caemos no lo contamos. Con mucha precaución. Fíjense qué panorámica. Impresionante. Lugar maravilloso. Desde luego, si hubiera sido habitante de aquí, probablemente no lo hubiera abandonado. Porque con estas vistas y el lugar, pues la verdad que abandonar esto tiene que ser una causa mayor. Fíjense los restos de esta casa, de esta construcción, directamente en el precipicio que hay, construida en la roca. Vamos a ver si es seguro esto de pasar. Parece que sí. Vamos a verlo. Si no tenemos ningún percance. Hops. Ya estamos dentro. Esto es lo que queda de una antigua construcción en la Musara. Fíjense aquí la ventana, qué vistas tenían estas personas cuando se levantaban. Increíble. Y allí está el repetidor antiguo de la televisión, que es donde se perdió, por la zona esta, se perdió Enrique Martínez, cerca de este lugar. Bueno, se perdió, desapareció. Hasta el día de hoy no se la ha encontrado, así que está desaparecido. Es en los detalles antiguos, esta vuelta de aquí. Y allí que hay una placa, vamos a leer qué pone. Una placa de monumento. Fíjense la vista, las vistas que hay. Es impresionante, es como si estuviéramos volando. Es algo tremendo. Tremendísimo. Ahí se ve la iglesia de San Salvador.
Y aquí hay una placa. Es un monumento a Josep Iglesias i Fort, reusenc, es decir, de la ciudad de Reus, ilustre, 26 de abril de 1987. Es ilustre de la ciudad de Reus, Josep Iglesias i Fort. Vamos a ver, a bajar por aquí, con precaución. Fíjense, el repetidor de televisión, donde iban los 4 amigos buscando setas y desapareció Enrique Martínez para no volver jamás. Las sensaciones de libertad, todo lo contrario de efectos paranormales. Les puedo decir que aquí no hay nada paranormal, que todo está perfecto y que la verdad que es un lugar maravilloso de visitar, que se lo recomiendo, y aquí no hay ni cosas raras ni nada extraordinario, así que bueno, vamos a ver, vamos a bajar. Aquí hay otra construcción, vamos a ver si podemos acercarnos desde ahí, desde algún punto. Los aficionados, con todo respeto, los aficionados a los fenómenos paranormales, todo el respeto. Ojo, aquí hay que respetar todo. Pero hasta el momento todo está en orden, todo está tranquilo. Aquí no hay nada más que lo mediático de pueblo maldecido, maldito, pueblo fantasma. No hay nada más que las piedras que quedan, los restos de lo que en un día fue un pueblo dedicado a la agricultura, a la ramadería, y que bueno, lo que queda es lo que ven, no queda nada más. Y la verdad que disfrutando compartir con ustedes este pueblo tan mediático, que en todas partes está, que tal y que cual, de fenómenos paranormales, y está todo en orden. No hay acceso para bajar a la otra casita. Aquí hay un caminito. Lo mejor, las vistas. Las vistas son extraordinarias. Y bueno, en las mañanas se forma una nieblina que lo cubre todo y es peligroso acercarse aquí a los estimbaderos porque la niebla lo cubre, no sabes dónde pisas y puedes bajar y caer. Y son alturas muy altas, o sea que una caída no la cuentas. Una caída así a esas alturas no la podríamos contar, ¿eh? Así que bueno, la verdad que disfrutando de este paseo y compartiendo con ustedes, como siempre. Feliz de compartir lugares que visito así en la naturaleza, y dando la vuelta por aquí ya, llegando a la iglesia otra vez, por este caminito. Están un poco las casas diseminadas, no había un núcleo, digamos, principal, sino que se ven todas diseminadas. No logro encontrar lo que es el cementerio. Entiendo que es la muralla contigua, esta de aquí. Vamos a ver si podemos observar algún indicio de si es el cementerio. Aquí tenemos una placa también que nos enseña las casas que hay. Sí, el cementerio está aquí al lado de la iglesia. Justo, este es el cementerio. Pueden ver en el mapa la balsa, que es la que hemos visto, que es esta de ahí, correspondería a esta parte de aquí. Y entonces cada casa, como aquí en Cataluña, todas las casas tienen nombre, ¿no? Se le ponían un apodo. Cal Serra, Cal no sé qué, Cal por ejemplo aquí, Cal Rafael, Cal Estudiant, Cal Monrala, Cal Andreu. Todas tenían nombre
así, Cal, ¿sabes? Cala, si es en femenino, Cal, si es en masculino, y todas eran nombradas antiguamente las casas, tenían un apodo, se conocían las casas por los apodos. Entonces aquí lo pueden ver reflejado. Cal Marc, Cal Gendret, Cal Corraló, Cal Febroren, Cal Estevenet, Cal Pere Rafael, están todas nombradas las casas. Hay unas cuantas, todas diseminadas. Por lo pronto te les puedo decir que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 edificaciones más la iglesia y el cementerio. Es un pueblo pequeño. Las letras no se puede ver muy bien porque el sol las ha deteriorado. No se puede apreciar muy bien la parte superior, la parte inferior sí. Pero bueno, explica un poquito la historia de lo que es el pueblo, ¿no?, en sí. Vamos a entrar al cementerio. Todavía hay tumbas. Creo que sí que he visto una tumba por aquí. Todavía hay tumbas aquí. Vale, esta es la bisagra que hemos visto antes, que corresponde a la entrada del cementerio. Aquí hay tumbas. Hay tumbas. Este es el cementerio. Por respeto a los difuntos no vamos a leer los nombres, voy solamente a ver las tumbas, pero no vamos a leer los nombres por respeto a los familiares y a los difuntos. Esta es la otra tumba de aquí. Está derruidas las paredes, un respeto a los difuntos sobre todo. Y aquí tenemos otras cruces que la maleza las ha cubierto. Aquí, como no se puede leer el nombre, os la muestro esta cruz entera. Todos los difuntos están en el suelo, enterrados en tierra. Aquí hay otra cruz. No vamos a leer el nombre por respeto a los difuntos y por intimidad. Y hay, en la maleza hay más cruces que están cubiertas. Eso es lo que queda del cementerio. Esto es lo que queda del cementerio. Aquí unas antiguas vueltas de piedra, lo pueden observar, cubierto ya todo esto para reforzar este muro, para que no se caiga. Lo tienen apuntalado porque si no se caería todo. Claro, una vez abandonado las cosas y no se cuidan, pues van cayendo, se van deteriorando, se van denigrando. Y lo que era un pueblo con todo su auge durante siglos, en los años 60, la gente emigró, se fue y abandonaron todo el pueblo. Y eso es lo que queda, la historia, un bello pueblo con una belleza en su tiempo, con una belleza espectacular de vistas. Una pena que no se pueda conservar mejor. Cuando siempre que visito lugares así, pues es una lástima. Pero bueno, y desde aquí pues vamos a terminar el vídeo aquí en el cementerio de la Musara. Y no sin nada, antes deciros que os suscribáis en el canal, que es completamente gratuito, que podéis venir aquí tranquilos, que habéis visto que no hay ningún fenómeno paranormal, que todo esto es sugestivo o bueno, es mediático. Aquí la mar de tranquilo, he venido solo, no hay nadie, estoy en el cementerio y estoy la mar de feliz. O sea que no os preocupéis, que no hay nada extraordinario aquí, no hay nada raro. Pues nos vemos en próximos vídeos, sobre todo suscribirse, le dais a la campanita para recibir cada vídeo que voy publicando y no olviden a ver el antiguo vídeo anterior en el que explico la historia de la desaparición del señor Enrique Martínez Ortiz, con 36 años de edad, un día en octubre del 1991, 16 de octubre de 1991, una mañana que fueron a buscar setas, a recolectar setas aquí, y nunca más apareció. Hasta el día de hoy no se sabe de su paradero. Así que bueno, sin más, que sean muy felices. Nos vemos en el próximo vídeo.